Buenas, buenas. Mi nombre es Paula Guzmán para las personas que son nuevas en el curso. Yo soy la profesora y quise hacerles un poquito un video de lo que es la clase. Además de esto, pueden tener, yo les voy a enviar el material escrito y al final del material hay unos ejercicios para hacer, como hemos venido haciendo en las clases anteriores. Voy a presentarles entonces la clase que vamos a tener hoy, que es sobre habilidades sociales. Bueno, entonces la clase de hoy, de esta semana, que es el primer semana de clases, vamos a estar hablando sobre la inteligencia emocional, que es, vamos a estarlo viendo durante el curso. Creo que es muy importante, bueno, en la primera clase vamos a ver cuáles son los contenidos de la clase. Vamos a hablar sobre las habilidades sociales, qué son, la definición, por qué son importantes, qué es la asertividad, las características de la asertividad, las consecuencias de la asertividad y los ejercicios prácticos para que ustedes vayan haciendo un análisis de ustedes, cómo están en estos aspectos. Bueno, primero, las habilidades sociales son una serie de conductas que aumentan la posibilidad de dos cosas: de mantener las relaciones sociales o las relaciones con los demás satisfactorias y de conseguir nuestros objetivos. Cuando nosotros hablamos de habilidad, usualmente hablamos de que una persona le puede realizar ciertas cosas o tiene ciertas destrezas en esta parte en la forma de relacionarnos con otras personas. Entonces, cuando podemos relacionarnos de una forma adecuada con otras personas, vamos a tener buenas relaciones con ellos y a la vez esto va a aumentar la probabilidad de que consigamos nuestros objetivos. Otra forma también de decirlo es que con las habilidades sociales tenemos una capacidad de relacionarnos con otras personas de forma que vamos a obtener un máximo posible de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas. Entonces, las habilidades sociales son aprendidas y también tenemos una cierta tendencia innata, ¿verdad? A tener a que se nos sea más fácil o más difícil, pero como son aprendidas, podemos ensayarlas y podemos practicarlas y podemos, bueno, adquirirlas y fortalecerlas. Entonces vamos a estar hablando sobre cómo relacionarnos con los demás, cómo podemos relacionarnos de esta forma en que vamos a obtener el máximo partido en el sentido de llevarnos mejor y de a la vez también poder establecer o tratar de conseguir las cosas que queremos o nuestras metas en torno a estas relaciones. Aquí les puse una frase de Gabriela Mistral: no digas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que dices. Algunas veces las personas pensamos, hay como un extremo que no es bueno, que es una persona que habla mucho y no piensa y a veces o está enojada y habla y no piensa lo que dice y con sus palabras puede ser que ocasione un daño en la relación. Pero también tampoco hay que irse al extremo que uno debe pensar absolutamente cada cosa que dice, porque a veces también en nuestra relación con los demás puede ser que cuando uno es muy tímido esté excesivamente monitoreándose de si lo que va a decir está bien o no está bien, y cuando eso es muy excesivo, la persona pierde espontaneidad, tiende a quedarse muchas veces callada y no se expresa. Entonces, partimos de también en que esta frase tiene algo de razón o razón en que no hay que ser impulsivo y decir todo lo que uno piensa,
pero que también tenemos que aceptar que nosotros como seres humanos podemos tener errores y que usualmente podemos también tener la posibilidad de estos errores, pedir disculpas o que la otra persona también a veces nos señale cosas que no nos gustan y viceversa, porque no somos perfectos y en las relaciones sociales y en las relaciones humanas nos aportan mucho y también vamos creciendo como seres humanos. ¿Por qué son importantes llevarnos bien o tener buenas relaciones sociales con los demás? Bueno, en primer lugar, creo que es importantísimo porque mucho de nuestra vida es con otras personas. Los seres humanos eh, solemos ser, no somos muy fuertes. Un ser humano, digamos, imagínense lo que es ustedes en la selva, ¿verdad? Un ser humano que no corre rápido ni tiene super fuerza. ¿Qué es lo que ha hecho al ser humano fuerte? Bueno, su capacidad de, unidos con otras personas, poder resolver las cosas. O sea, que somos gregarios, que estamos un poco hechos para relacionarnos con los demás. Y las relaciones sociales son una fuente de bienestar muy importante. Pero cuando no tenemos esa fuente de bienestar, también puede ser una fuente de malestar. O sea, puede ser, cuando no nos llevamos bien, no sabemos cómo relacionarnos, eso nos puede causar mucho estrés, mucho malestar. Entonces, el que no tener habilidades sociales o formas de relacionarnos adecuadas nos puede llevar a perder ese bienestar y cuando también nos llevamos bien con los demás, solemos tener bueno, aparte de llevarnos bien con los demás y tener ese beneficio, tendemos a tener buena autoestima. ¿Por qué tenemos buena autoestima? Porque mucho de nuestro concepto sobre nosotros mismos a veces es dado también por los demás. Cuando nos llevamos bien, tenemos a veces retroalimentaciones o comentarios positivos de las otras personas, o el hecho de amar, de compartir, de hablar, nos hace también sentir bien con nosotros mismos, valorados. Hasta la parte social nos ayuda inclusive a mantener las habilidades cognitivas de una manera óptima. O sea, porque al hablar y todo también estamos ejercitando hasta nuestro cerebro, no solo nuestro corazón se beneficia y nuestra alma en el compartir y tener buenas relaciones, sino hasta nuestro cerebro. Las personas cuando no tienen habilidades sociales, lleva esto a sentir una falta de, mm, más bien a sentir a veces, como ya les había dicho en la fuente de bienestar, lo contrario, muchas emociones negativas. Puede ser que sean personas que cuando no sabemos relacionarnos, nos lleva a tener muchos problemas con los demás, nos lleva a tener ansiedad, nos puede llevar a tener depresión, inclusive a tener más enfermedades que tienen que ver las emociones, más asma, más resfríos, o sea, nuestro sistema inmunológico no tan fuerte. Y también es importante que siempre la parte social va a hacer un aporte, va a mejorar nuestra calidad de vida, porque nos ayuda a sentirnos bien y a obtener también lo que queremos, porque ahora vamos a ver un poco que las habilidades sociales nos ayudan a, pues, a tener lo que nosotros también buscamos. Bueno, antes de un poquito entrar sobre la asertividad, es importante que en la habilidad social, porque no podemos, cómo es interactuar bien, vamos a tener una mucha amplia de situaciones en las que vamos a requerir estas habilidades sociales y va a depender también a interactuar de una forma positiva, va a ser diferente, a veces depende de la cultura donde uno esté. ¿Cómo sería adecuado actuar aquí en Costa Rica o cómo sería si uno viviera en Afganistán o en China? Eso va a cambiar un poco. Es a veces aprendido y es a veces hay ciertas normas culturales que, que van a cambiar, pero en general las habilidades sociales incluyen tanto la comunicación verbal
que es lo que vamos a escoger, el contenido de nuestras palabras, como la comunicación no verbal, o sea, los gestos, hasta la distancia que guardamos de una persona a otra, el tono de voz, todos estos son elementos no verbales que son importantes para las habilidades sociales o para llevarnos bien con los demás. Y son importantísimos, como les digo, la habilidad social o la forma de relacionarnos positivamente, lo vamos a necesitar para muchas ocasiones. Cuando tenemos que pedir un favor, cuando tenemos que decirle a alguien, vea, acompáñeme a algo, hacer una petición, cuando tenemos un problema con una persona para poder resolverlo de una forma positiva, cuando alguien nos hace una crítica, ¿cómo podemos tomar esa crítica y poder también responder de una forma adecuada? Entonces, eh, aunque como les dije antes, varían, qué es algo qué es una conducta hábil en ciertos contextos, podemos decir que esta conducta que es hábil nos va a llevar, como les dije antes, a llevarnos mejor con las personas y a poder resolver las situaciones para poder alcanzar las cosas que nosotros queremos en la parte social. Em, entonces, en este es un tema muy, muy estudiado y, y podemos saber que la habilidad social o la relación con los demás, cuando nos relacionamos con los demás, vamos a tener conductas, una parte que es con una conducta específica, ¿verdad? Motora. Motora quiere decir con nuestro cuerpo, desde, por ejemplo, de acercar y tal vez como, qué sé yo, darle un beso, dar la mano, toda esa parte que es más física, que podemos observar. También hay una conducta que no podemos observar, que es fisiológica, bueno, que no es observable, pero sí la sentimos, que es la parte fisiológica y emocional, que tal vez vemos a alguien y sentimos alegría y sentimos el corazón que nos late fuerte. Y también están todos los pensamientos y las creencias que tenemos. Esto es importantísimo, cómo pensamos las situaciones sociales o sobre las demás personas, sobre nosotros mismos, a veces va a salir como resultado una cierta conducta o una cierta emoción cuando nos relacionamos con los demás. Entonces, a partir de esto, hay ciertos nombres que se dan a ciertas conductas y hoy vamos a ver lo que es la asertividad. La próxima semana hablaremos sobre otras dos conductas que no son tan buenas, ¿verdad? Que es la conducta agresiva y la inhibida, pero hoy vamos a ver la asertividad. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es tener una actitud de autoafirmación y defensa de nuestros derechos personales, que incluyen la expresión de nuestros sentimientos, nuestras preferencias, nuestras necesidades, opiniones, pero lo vamos a hacer de una forma adecuada, respetándonos a nosotros mismos, pero también respetando a los demás. Entonces, esa es una definición de asertividad. Em, que va con, que podemos decir, ¿verdad? Que es va a constar, como les puse aquí, de tres áreas, que sería la autoafirmación. ¿Qué quiere decir autoafirmación? Sería una persona, una conducta, ¿verdad? La persona que ejerce una conducta o que se comporta de una forma donde defiende sus derechos, donde puede decir, bueno, no quedarse callado, sino decir, vean, podrías tal cosa, hacer, o sea, puede ir a hacer peticiones, expresarse, ¿verdad? Cómo nos sentimos, qué queremos. Eso es la autoafirmación. También la asertividad nos va a, una área es expresar los sentimientos positivos, que es hacer y recibir elogios y expresar afecto, expresar agrado, cuando algo nos gusta, cuando alguien hace alguna conducta buena que apreciamos, poder expresarlo y decirlo. Después tenemos la otra área, que es la expresión de sentimientos negativos, ¿verdad? A veces podemos, a veces hay personas que se les hace fácil poder expresar lo positivo, pero no tanto lo negativo. Entonces, hay que, también esta área es poder manifestar cuando algo no nos gusta, cuando estamos incómodos, pero hacerlo de una forma adecuada, porque si no lo hacemos, probablemente vamos a tener ahí un problema sin resolver. Entonces, la asertividad incluye estas tres cositas: autoafirmación, poder expresarnos de forma positiva y también expresar nuestros sentimientos
negativos cuando conviene. ¿Por qué les pongo esto que es tan importante, este tema? Bueno, ahora vamos a ver la importancia que tiene aprender a relacionarlos con los demás. Pero para que no se desmotiven, no hay nadie que sea 100% hábil en todo, porque ni siempre se puede mejorar. Por eso se los puse. Aunque ustedes tal vez algunas piensen o algunos piensen que tienen pocas habilidades sociales, es entrenable, es la práctica lo que va a hacer que mejoren. Y si ya tienen habilidades sociales, nunca está de más y siempre se puede mejorar. Por eso es un tema que a mí me parece súper importante de ver. ¿Qué características tienen las personas asertivas? Bueno, una persona asertiva se conoce a sí misma y suele ser consciente de lo que está sintiendo y de lo que desea. Entonces, cuando uno se conoce, sabe lo que siente, sabe lo que desea, es también más fácil procesar esa emoción, y también solicitar lo que uno necesita, porque uno se conoce. También nos vamos a aceptar incondicionalmente cuando somos asertivos. Eh, Sin que ello dependa entonces de que nosotros, de nuestros logros, o sea, qué sé yo, por ejemplo, hicimos un queque súper rico, entonces ahí sí yo siento que valgo mucho y que soy muy buena cocinera, pero si se me quema el queque, entonces ya yo pienso cosas malas de mí misma y no me acepto, por ejemplo. Entonces, aceptarse incondicionalmente es aceptarnos cuando nos va bien y cuando nos va mal. Y en este aspecto, cuando metimos las patas dijimos algo que no teníamos que decir o nos equivocamos de alguna manera en el trato con las otras personas, pero aún así nos aceptamos. Y eso nos da una cierta seguridad para poder interactuar y relacionarnos de una forma más segura, más, más segura, sí. Entonces, como nosotros, nuestro amor propio no depende de que nos portemos bien o nos portemos mal, porque nos aceptamos como seres humanos que podemos fallar. Una persona asertiva sabe comprender y manejar sus sentimientos, como ya, bueno, es un poquito en el sentido de que si uno se conoce, también eh, comprenderse y manejar sus sentimientos y también a veces los de los demás. O sea, podemos ver cuando una persona, por ejemplo, está enojada y qué podemos hacer, qué podemos decirle. Entonces, como se comprende y se manejan las emociones propias, no se experimenta tanta ansiedad o más ansiedad de la que debería ser en las relaciones. Y somos capaces de afrontar con serenidad las cosas, los conflictos, los problemas que son a veces inevitables. Y también a veces somos capaces de afrontar los fracasos y de manejar bien también cuando nos va bien los éxitos. No exige las cosas que quiere una persona asertiva, pero tampoco se autoengaña pensando que no le importa. O sea, somos conscientes de que nos importan ciertas cosas, pero no las exigimos, que tiene que ver mucho con una actitud y con ciertos pensamientos. Entonces somos capaces también de aceptar que las personas tienen limitaciones y que nosotros mismos tenemos limitaciones. Entonces es la siguiente, aceptar nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestros defectos. Y también eso nos hace también cuando nos aceptamos a nosotros mismos, aceptamos nuestras limitaciones, somos capaces de aceptar más también a los demás. Algo como importante, es que se mantiene fiel a sí misma. En este sentido, en cualquier circunstancia, es una persona que se siente responsable de su vida y de sus emociones. Entonces, es una persona que tiene una actitud como activa, es decir, que se esfuerza para conseguir lo que quiere. Muchas veces cuando uno no es asertivo, le dice que sí al otro, pero se dice que no a uno mismo. Entonces, una persona asertiva es fiel a sí mismo. Y si digamos se dice no a sí mismo y sí al otro, lo hace conscientemente y no lo hace no porque no pueda decir que no,
sino porque decidió hacerlo así, decidió hacerle ese regalo a otra persona. Entonces, somos leales, somos buenos con nosotros mismos cuando somos asertivos. Y suele dar una imagen de una persona como congruente, como auténtica, porque es así, porque es una persona congruente, auténtica, que expresa lo que piense, lo que quiere, lo que siente. O sea, no es ahí como que dice una cosa y realmente piensa otra, que no dice lo que piensa por vergüenza, no, sino que es fiel a sí mismo y se respeta y es coherente. Y entonces eso, se respeta y se valora también a sí misma. Se valora a sí misma y probablemente tenga mejor también aceptación y valoración de los demás. Em, ¿Por qué? Porque cuando defendemos nuestros derechos, cuando nos expresamos, cuando nos respetamos, estamos tratándonos bien, tratándonos con amor. Puede comunicarse con las personas de todos los niveles, es decir, una persona asertiva usualmente no, aunque todos, como les digo, somos más asertivos o menos asertivos en ciertas áreas y siempre se puede aprender. Una persona asertiva usualmente tiene amigos, se lleva bien con sus amigos, con su familia, puede hablar también a veces con extraños, em, tiende a tener una comunicación abierta, directa, franca, adecuada y elige en lo posible a las personas que le rodean. A veces, qué sé yo, mm, puede ser siendo firme, pero también siendo amable, determina quiénes son las personas que queremos tener alrededor. A veces cuando no somos asertivos, tal vez tenemos una amiga que no quisiéramos tenerla, pero ahí la tenemos porque no sabemos cómo poner ese límite. Entonces, sí, tiene, tiene esa característica. Y bueno, ya creo que lo ha dicho mucho, que es una persona que expresa lo que quiere, sus opiniones, y no espera que los otros adivinen, porque eso sería dificilísimo, ¿verdad? Como que yo de repente quiero ir al cine y a ver una película que me tiene encantada. ¿Qué posibilidad hay que alguna amiga me llame porque quiere ver precisamente esa película? Es muy bajita. Estaríamos dejando los objetivos, es ahí donde les decía, los objetivos que tenemos como a la deriva, sino que yo quiero ver la película y me voy a comunicar con alguna amiga y preguntarle si quiere ir a verla. De esa manera, yo voy a estar tratando de conseguir lo que yo quiero. Y también no esperar a que las otras personas adivinen lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. No, yo lo digo claramente, yo expreso mi opinión. Y por eso podemos tener consecuencias muy positivas de la asertividad. ¿Cuáles consecuencias que ya de alguna manera las he dicho? Bueno, tenemos una mejor comunicación, minimiza las posibilidades de que los demás interpreten mal mensajes, porque nosotros decimos de forma clara, no hay como decir indirecta, sino claramente, con el respeto y con cuidado y con cariño, pero de una forma clara. Y eso nos va a ayudar también a mantener relaciones más satisfactorias. Cuando somos asertivos, nos llevamos mejor con los demás, porque no estamos ahí, a veces teniendo rencores y cuando hay verdaderos conflictos los resolvemos de una forma buena. Entonces eso nos va a ayudar a que nos llevemos mejor con los demás. Aumenta la posibilidad de conseguir lo que deseamos. ¿Por qué? Porque si usted no pide, no dice lo que le molesta o también no dice lo que le agrada, pues es difícil que las personas tenemos que darles esta retroalimentación para que ellos sepan qué nos gusta y qué no nos gusta. Y esto nos va a ayudar a sentirnos, a tener mejor satisfacción, a tener más paz, menos conflictos. Como ya les dije, a mejorar la autoestima, a tener más emociones positivas. ¿Cuáles emociones positivas? Alegría, esperanza, ilusión, y sentimientos, ¿verdad? De cariño, de afecto, de amor. Este, entonces, las personas que tienen asertividad tienen muchas ventajas. Por eso es importante ponernos de meta a eso, ser más asertivos, comunicarnos de forma más clara,
sentirnos también más respetados y más respetados por nosotros mismos. Y cuando uno se respeta a uno mismo, como que los demás perciben que uno se siente bien eh, con uno mismo y con ellos y tiene por eso una mejor solución o relación, mejor dicho, relación en relación con los demás. Em, es un tema muy importante, entonces, como les dije, por eso se los estoy poniendo en todas partes, ¿verdad? En cómo nos relacionamos desde con los compañeros, los amigos, los familiares, la familia más próxima y a veces hasta cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, hay muchas investigaciones que muestran las ventajas de que cuando uno tiene asertividad, practica y aprende, ¿verdad? Porque son programas donde se enseñan estas habilidades, hay un aumento de lo que les dije, sentimientos de autoestima y de autoeficacia. La autoeficacia es creer que yo puedo lograr las cosas. Tenemos actitudes más positivas hacia quienes, a los otros y hacia nosotros mismos. Tenemos menos ansiedad cuando nos relacionamos con los demás, mejor diálogo, mejores relaciones, mejor, hasta inclusive mejor salud. Y o por lo menos lo que percibimos cada quien como salud. Entonces, viendo esto, les voy a poner 3 ejercicios para esta semana. Primer ejercicio, vamos a recordar una experiencia en la que te comportaste de forma asertiva y contestar estas preguntas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Y qué fue lo que dijiste? Esa sería pensar en situaciones en las que yo me comporté de una forma asertiva. Después tenemos aquí diferentes situaciones donde se requiere tener habilidad social, que sería iniciar conversaciones, mantener esas conversaciones, no solo empezar a hablar con alguien, sino poder mantener la conversación, hacer elogios sinceros, recibir estos elogios, expresar mis opiniones, hacer peticiones, o sea, pedir algo, rehusar peticiones, o sea, decir que no, poder resolver conflictos, defender los derechos propios, expresar enojo o desagrado, pedir cambios de conducta a alguien, o sea, que cambie una conducta que me moleste, poder responder cuando me hacen críticas, responder al comportamiento irracional de otras personas a veces, afrontar mis propios enfados o mis propios enojos o así, y pedir disculpas. Esos son como algunas. Entonces, les puse esta tablita para que ustedes marquen cuáles piensan ustedes que tienen mayor dificultad. Mayor dificultad. Y en este caso, poner 2 ejemplos. Aquí en el número de habilidad que quiero mejorar, digamos que lo que se me dificulta es pedir cambios de conducta, pedirle a alguien que cambie una conducta que no me gusta. Entonces, aquí en el número de habilidad que quiero mejorar me ponen el 11 porque está numerado en la tabla anterior con el número 11. Y ponen en qué situación específica me pasa esto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría decir, a mí se me dificulta pedir un cambio de conducta cuando tengo una amiga que siempre quedamos de vernos y llega siempre media hora tarde y en esa situación no he podido decirle a ella que eso me molesta, que eso no me gusta. Entonces ahí eso es un ejemplo, no es que sea real, pero ahí ponen la situación específica. ¿Cómo me comporto? Ahí, digamos, en este caso yo tendría que decir con respecto al ejemplo que yo tal vez me quedo seria y pero no le digo nada, le hago gestos, pero no le digo nada. ¿Y cómo desearía comportarme? Bueno, me gustaría decirle abiertamente que me molesta eso, aunque no sé cómo, digamos, o si sé cómo, entonces lo pongo también. A veces tenemos ejemplos de otras personas que son bien asertivas. Me gustaría ser como mi hermana, que en esa situación le hubiera dicho tal y tal cosa. Entonces, eso hacemos dos situaciones con 2 habilidades que nos cuesten un poquito más o las que se nos dificultan un poquito más y
somos un poquito específicas o específicos en eso. Y bueno, entonces les estoy haciendo, como decir, un resumencito de la clase, sin ser muy extenso, de lo que quería que viéramos esta semana. Igual les voy a mandar la información escrita y para que hagan también esos otros ejercicios. Que tengan una semana muy bonita y nos estamos viendo.